La autopista se extendía como una serpiente de asfalto bajo el sol abrasador, un río gris que cortaba el paisaje árido y polvoriento. El aire temblaba con el calor, y el rugido de los motores resonaba como un latido constante, llenando el vacío de aquella tarde de verano. Javier conducía su camión, un viejo mastodonte de metal que gruñía con cada cambio de marcha. Sus manos, curtidas por años de agarrar el volante, se movían con la precisión de un hombre que había hecho de la carretera su hogar. El sudor le perlaba la frente, y el olor a diésel impregnado en su ropa se mezclaba con el aroma seco del desierto. A sus 40 años, Javier era un hombre de pocas palabras, con el rostro endurecido por la soledad y las decepciones. La autopista era su mundo, un lugar donde no había espacio para sentimentalismos. A lo lejos, en la orilla de la carretera, algo rompió la monotonía del paisaje. Una figura pequeña y tambaleante avanzaba con dificultad, apenas visible entre el polvo levantado por los vehículos que pasaban a toda velocidad. Javier entrecerró los ojos, ajustando el retrovisor para ver mejor. Era un perro, una perra, para ser exactos, con el pelaje sucio y enmarañado. Pero no estaba sola. A su lado, casi arrastrándose, un cachorro diminuto tropezaba, su cuerpo frágil apenas capaz de seguirle el paso. La perra, con la cabeza baja y las patas temblorosas, avanzaba con una determinación que parecía desafiar la lógica. Javier sintió un nudo en el estómago, una mezcla de curiosidad y algo más profundo, algo que no quería nombrar. No es mi problema, murmuró para sí mismo, apretando el volante con más fuerza. Pero sus ojos no podían despegarse de la escena. La perra se detuvo un momento, girando la cabeza para mirar al cachorro, que se había quedado atrás. Con un movimiento lento, casi doloroso, lo empujó suavemente con el hocico, como si le diera ánimos para seguir. El cachorro, con un pelaje grisáceo cubierto de polvo, soltó un gemido débil, pero obedeció, tambaleándose tras ella. Javier sintió un escalofrío. Había visto muchas cosas en la carretera, accidentes, peleas, abandonos, pero nunca algo tan crudo, tan visceral. Aquella perra estaba herida, lo notaba en la forma en que cojeaba, en cómo su cuerpo se estremecía con cada paso. Sin embargo, no se rendía. No podía rendirse, el camión seguía avanzando, pero Javier redujo la velocidad sin darse cuenta. Otros conductores lo adelantaban, tocando la bocina con impaciencia. Él apenas lo notaba. Su mente estaba fija en la perra, en sus ojos oscuros que brillaban con una mezcla de dolor y ferocidad. Había sangre seca en su flanco, un corte profundo que dejaba un rastro oscuro en el asfalto. El cachorro, apenas del tamaño de una mano, parecía agotado, pero se aferraba a su madre con una confianza ciega. Javier sintió una punzada en el pecho, un eco de algo que había enterrado hace mucho tiempo. Recordó a su propio perro, un mestizo que había tenido de niño, hasta que su padre lo regaló sin explicaciones. Los perros no son más que problemas, le había dicho. Desde entonces, Javier se había jurado no volver a encariñarse con nada ni con nadie. El radio del camión crepitó, sacándolo de sus pensamientos. Oye, Javier, ¿qué te pasa? ¿Te quedaste dormido o qué? La voz de Raúl, otro camionero que viajaba en caravana, sonaba burlona. Javier apretó el botón del micrófono, su voz áspera. Nada, solo, vi algo raro en la carretera. Raúl soltó una carcajada. ¿Raro? Hermano, en esta autopista todo es raro. Sigue adelante, que no llegamos al punto de entrega. Javier no respondió. Sus ojos volvieron a la perra. Ahora estaba más cerca, y podía ver los detalles, el pelaje marrón lleno de nudos, las costillas marcadas bajo la piel, los ojos que parecían gritar una historia que él no podía descifrar. Pero lo que más lo golpeó fue el cachorro, tan pequeño que parecía un milagro que aún estuviera vivo. El camión se detuvo casi por instinto. Javier no sabía por qué lo hacía. Era una locura, una pérdida de tiempo. Pero algo en la mirada de la perra lo atrapó, como si ella lo estuviera desafiando a mirar hacia otro lado, a seguir su camino como todos los demás. Él no era un héroe, nunca lo había sido. Su vida era simple: conducir, entregar, dormir, repetir. Sin embargo, allí estaba, apagando el motor y abriendo la puerta del camión. El calor lo golpeó como una bofetada, y el olor a asfalto quemado llenó sus pulmones.
Bajó con pasos pesados, sus botas crujiendo contra la grava de la orilla. La perra lo vio acercarse y se tensó. Sus orejas se alzaron, y un gruñido bajo escapó de su garganta. Javier levantó las manos, mostrando las palmas. Tranquila, no voy a hacerte daño, dijo en voz baja, aunque sabía que las palabras no significaban nada para ella. La perra no se movió, pero sus ojos lo seguían, alerta, protectores. El cachorro, ajeno al peligro, se acurrucó más cerca de su madre, soltando un gemido que partió el corazón de Javier. Se acercó un paso más, y la perra gruñó con más fuerza, mostrando los dientes. Había sangre en su hocico, y una de sus patas delanteras temblaba, incapaz de soportar su peso. Por Dios, ¿cómo sigues adelante con tanto dolor?, murmuró Javier, más para sí mismo que para ella. Se agachó lentamente, manteniendo la distancia. La autopista seguía rugiendo a su espalda, los camiones pasando como si nada ocurriera. Pero para Javier, el mundo se había reducido a esa perra y su cachorro. Notó que el cachorro tenía una mancha blanca en la frente, como una estrella, y sus ojos apenas se abrían, todavía cubiertos por esa película azulada de los recién nacidos. No podía tener más de unas semanas. La perra, a pesar de su estado, lo lamía con cuidado, asegurándose de que estuviera bien antes de volver a mirar a Javier con desconfianza. El radio volvió a crepitar. Javier, ¿qué demonios haces? Te estás quedando atrás. La voz de Raúl era ahora más seria, pero Javier no respondió. Estaba demasiado concentrado en la perra, en cómo arrastraba su cuerpo herido para proteger a su cría. Había algo en su postura, en su mirada, que lo conmovía y lo aterrorizaba al mismo tiempo. Era como si ella supiera que no tenía mucho tiempo, pero se negara a rendirse. Javier sintió un nudo en la garganta. No era de los que lloraban, no desde hacía años, pero algo en esa escena lo estaba rompiendo por dentro. Se acercó un poco más, ignorando el gruñido de la perra. Vamos, pequeña, no voy a dejar que mueras aquí, susurró. Sacó una botella de agua de su mochila y vertió un poco en la tapa, colocándola en el suelo como una ofrenda. La perra olfateó el aire, indecisa, pero el cachorro, atraído por el olor, intentó arrastrarse hacia la tapa. La madre lo detuvo con un movimiento suave, como si quisiera protegerlo incluso del agua. Javier sintió una mezcla de admiración y desesperación. ¿Cómo podía un animal tan frágil tener tanta fuerza? El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de un naranja intenso que hacía brillar el polvo en el aire. Javier sabía que no podía dejarlos allí. La autopista era un lugar cruel, donde los débiles no sobrevivían. Pero también sabía que acercarse más era arriesgarse a un mordisco, o algo peor. La perra estaba al límite, y cualquier movimiento en falso podía hacerla colapsar. Decidió intentarlo una vez más. Se quitó la chaqueta, un viejo pedazo de tela gastada, y la extendió como si fuera una red. Vamos, pequeña, solo quiero ayudarte, dijo, avanzando con cuidado. La perra lo miró fijamente, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y desafío. Por un momento, pareció que iba a atacarlo. Pero entonces, como si el peso de su dolor fuera demasiado, sus patas cedieron. Se desplomó en el suelo, su cuerpo temblando, mientras el cachorro soltaba un llanto agudo, un sonido que atravesó el corazón de Javier como un cuchillo. Él corrió hacia ellos, olvidando su propia cautela. La perra no se movió, su respiración era débil, casi imperceptible. El cachorro se acurrucó contra ella, llorando con más fuerza. Javier se arrodilló a su lado, su corazón latiendo con fuerza. No te mueras, maldita sea, susurró, extendiendo una mano temblorosa hacia la perra. Pero antes de que pudiera tocarla, un camión pasó a toda velocidad, levantando una nube de polvo que los envolvió. Cuando el aire se aclaró, Javier vio que los ojos de la perra estaban cerrados. El cachorro seguía llorando, su pequeño cuerpo temblando contra el de su madre. ¿Estaba viva? ¿Había llegado demasiado tarde? El camión rugía por la autopista, devorando los kilómetros mientras el sol se hundía en el horizonte, dejando un rastro de fuego anaranjado en el cielo. Javier mantenía los ojos fijos en el camino, pero su mente estaba en el asiento del copiloto, donde la perra y su cachorro yacían envueltos en una manta vieja. La perra, a la que Javier había comenzado a llamar Luna en su cabeza, respiraba con dificultad, su pecho subiendo y bajando en un ritmo irregular.
El cachorro, al que nombró Sol sin saber por qué, temblaba contra el cuerpo de su madre, soltando gemidos suaves que perforaban el silencio de la cabina. El olor a sangre y polvo impregnaba el aire, mezclado con el sudor de Javier, que aferraba el volante como si fuera lo único que lo mantenía anclado a la realidad. La autopista había dado paso a una carretera secundaria, más estrecha y llena de baches, que llevaba a un pueblo olvidado donde Javier sabía que había una clínica veterinaria. No era gran cosa, solo un edificio destartalado que atendía a los perros callejeros y a las mascotas de los granjeros locales, pero era lo mejor que podía encontrar en ese rincón perdido del mundo. El motor del camión gruñía con cada sacudida, y Javier lanzaba miradas rápidas a Luna, temiendo que cada bache fuera demasiado para su cuerpo frágil. «Aguanta, pequeña», murmuraba, aunque no sabía si hablaba con ella o consigo mismo. El pueblo apareció al doblar una curva, un puñado de casas descoloridas por el sol y una calle principal cubierta de polvo. La clínica estaba al final del camino, un edificio de paredes agrietadas con un letrero desvaído que decía, «Veterinaria El Refugio». Javier estacionó el camión con un chirrido de frenos, levantando una nube de tierra que se arremolinó en el aire. Bajó de un salto, su corazón latiendo con una urgencia que no reconocía en sí mismo. Con cuidado, tomó a Luna en sus brazos, sintiendo su cuerpo liviano como una pluma. Sol, acurrucado contra ella, soltó un quejido cuando Javier los levantó juntos, envueltos en la manta. La puerta de la clínica estaba abierta, y el olor a antiséptico y pelo de animal lo golpeó al entrar. El lugar era un caos organizado, jaulas con perros y gatos en un rincón, una mesa de examen llena de instrumentos desordenados, y el sonido de un ventilador viejo que zumbaba en el techo. Una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un moño desaliñado y una bata blanca manchada, levantó la vista desde un escritorio cubierto de papeles. «¿Qué tenemos aquí?», preguntó, su voz firme pero cansada. Sus ojos se abrieron al ver a Luna y Sol en los brazos de Javier. «Los encontré en la autopista», dijo él, su voz áspera por el polvo y la tensión. «Ella está muy mal. No sé si va a aguantar». La mujer, que se presentó como la doctora Clara, se acercó rápidamente, sus manos moviéndose con la precisión de alguien que había visto demasiados casos como este. Colocó a Luna en la mesa de examen, y Javier se quedó a un lado, sosteniendo a Sol, que temblaba contra su pecho. Clara examinó a Luna con cuidado, sus manos recorriendo el cuerpo de la perra con una mezcla de suavidad y eficiencia. «Dios mío», murmuró, al descubrir las heridas. Había cortes profundos en el flanco, una pata rota que colgaba inútilmente, y cicatrices más antiguas que contaban una historia de violencia y abandono. Esto no es solo un accidente. Alguien la lastimó, y no fue hace mucho. Sus ojos se encontraron con los de Javier, buscando respuestas. «¿Sabes algo de dónde vino?». Javier negó con la cabeza. Solo la vi arrastrándose por la carretera, con el cachorro. No podía dejarla allí. Clara asintió, volviendo su atención a Luna. Limpió las heridas con un paño húmedo, y la perra soltó un gemido débil, pero no se resistió. Había algo en su quietud que preocupó a Javier más que cualquier gruñido. Era como si Luna hubiera gastado todas sus fuerzas en llegar hasta allí, y ahora se estuviera rindiendo. «El cachorro también está débil», dijo Clara, tomando a Sol de los brazos de Javier. El pequeño era un bulto de pelaje dorado, con los ojos apenas abiertos y un cuerpo que temblaba con cada respiración. «No ha comido bien, y está deshidratado». «Pero ella», Clara señaló a Luna. «Ella es un milagro. No debería estar viva con estas heridas, pero sigue luchando. Por él». Sus palabras resonaron en Javier, que sintió un peso en el pecho. Él sabía lo que era luchar, pero nunca por alguien más. Su vida era solitaria, un camino sin fin donde nadie dependía de él. Hasta ahora, el sonido de un motor rugiendo afuera los interrumpió. Javier miró por la ventana y vio otro camión estacionándose junto al suyo. Un hombre bajó, un tipo corpulento con una camiseta manchada de grasa, y se acercó a la clínica con pasos pesados. «Oye, Javier», gritó desde la puerta. Era Raúl, el colega que había estado hablando por el radio. «¿Qué haces metido en esto? Te dije que no era tu problema». Su tono era burlón, pero había curiosidad en sus ojos cuando vio a Luna y Sol en la mesa. «No podía dejarlos», respondió Javier, cortante. Raúl se acercó, mirando a la perra con una mezcla de lástima y desdén.
Es solo un perro, hombre. Hay miles como este en la carretera. Javier apretó los puños, pero no respondió. Clara, ignorando la conversación, seguía trabajando en Luna, inyectándole algo para el dolor. La perra levantó la cabeza por un momento, buscando a Sol con los ojos. Javier sintió un nudo en la garganta. No es solo un perro, murmuró, más para sí mismo que para Raúl. Clara terminó de limpiar las heridas y colocó a Luna en una jaula acolchada con mantas. Necesita descansar, y hay que estabilizarla antes de operar la pata. Pero el cachorro hizo una pausa, mirando a Sol, que ahora estaba en sus manos. No estoy segura de que pueda pasar la noche. Necesita alimento, pero está demasiado débil para comer solo. Javier sintió un frío en el estómago. ¿Qué puedo hacer?, preguntó, sorprendido por la urgencia en su propia voz. Clara le entregó una jeringa llena de una mezcla líquida. Aliméntalo, gota a gota. Si logramos que resista hasta mañana, tiene una oportunidad. Javier tomó la jeringa con manos temblorosas, sintiendo el peso de la responsabilidad. Nunca había cuidado de nada ni de nadie, pero allí estaba, sentado en una silla de plástico duro, con un cachorro que apenas respiraba en sus manos. Gotas de líquido cayeron en la boca de Sol, que lamía débilmente, su pequeño cuerpo temblando con cada esfuerzo. El ambiente en la clínica era pesado, lleno de sonidos, el zumbido del ventilador, los gemidos de otros animales en las jaulas, el roce de las botas de Raúl mientras paseaba impaciente. Javier apenas notaba nada. Sus ojos estaban fijos en Sol, en la forma en que sus pequeños párpados se movían, como si luchara por mantenerse despierto. Luna, desde la jaula, observaba en silencio, sus ojos brillando con una intensidad que parecía desafiar su propio dolor. Raúl rompió el silencio. Esto es una locura, Javi. Tienes un cargamento que entregar, ¿vas a quedarte aquí por un par de perros? Javier no respondió. No podía explicar lo que sentía, la conexión inexplicable con Luna y Sol. Era como si, al salvarlos, estuviera salvando algo de sí mismo, algo que había perdido hace mucho tiempo. Clara regresó con una bandeja de instrumentos, lista para seguir trabajando en Luna. Voy a necesitar que te quedes un poco más, le dijo a Javier. Si quieres que sobrevivan, alguien tiene que vigilar al cachorro. Él asintió, sin dudarlo. Pero antes de que pudiera responder, el teléfono de la clínica sonó, un timbre agudo que cortó el aire. Clara frunció el ceño y contestó. Su rostro cambió mientras escuchaba, y cuando colgó, miró a Javier con una mezcla de preocupación y cautela. Era un hombre preguntando por una perra y su cachorro, dijo en voz baja. Dijo que son suyos, que los perdió hace unos días. Pero, no sonó como alguien que los quisiera de vuelta por amor. Javier sintió un escalofrío. Miró a Luna, que parecía entender más de lo que debería, sus ojos fijos en él. ¿Quién estaba buscando a estos animales? Y, más importante, ¿qué querían de ellos? La clínica estaba sumida en un silencio inquietante, roto solo por el zumbido del ventilador y los gemidos suaves de Sol, que descansaba en el regazo de Javier. La luz fluorescente parpadeaba, proyectando sombras intermitentes sobre las paredes agrietadas. Luna yacía en su jaula, con los ojos entrecerrados, pero su respiración era más estable, gracias a los cuidados de Clara. Javier sostenía la jeringa con la que alimentaba al cachorro, gota a gota, mientras su mente giraba en torno a la llamada telefónica que Clara había recibido. ¿Quién buscaba a Luna? ¿Por qué alguien estaría tan desesperado por encontrar a una perra callejera y su cachorro? La idea de que no fuera por amor, como había dicho Clara, le revolvía el estómago. El aire olía a antiséptico y a algo más, un rastro de humedad que se colaba desde el exterior, donde la noche había caído como un manto pesado. Javier miró a Sol, cuyos pequeños ojos comenzaban a abrirse con más fuerza, y sintió una chispa de esperanza. Pero también sentía el peso de la mirada de Luna, que, incluso en su debilidad, parecía observarlo con una intensidad que lo desarmaba. No era solo un animal, había algo en ella, una historia que él necesitaba entender. Mientras alimentaba al cachorro, los recuerdos de Luna comenzaron a deslizarse en su mente, como si la perra, de alguna manera, le estuviera contando su pasado. No era una visión clara, sino fragmentos, imágenes que se formaban en la penumbra de la clínica. Luna había sido una perra doméstica una vez,
Vivía en una casa con un patio lleno de flores silvestres. Recordaba el olor a pan recién horneado que se escapaba por la ventana de la cocina, las risas de unos niños que jugaban con ella, lanzándole una pelota desgastada. Pero todo eso había desaparecido. Una noche, las luces de la casa se apagaron, las maletas se amontonaron en la entrada, y los niños dejaron de reír. La familia se fue, y Luna quedó atrás, atada a un poste en el patio, con una cuerda que se le clavaba en el cuello. El hambre llegó primero, luego el frío. Luna recordaba las noches bajo la lluvia, acurrucada en un callejón, buscando comida entre montones de basura. El olor a podredumbre, el sonido de los truenos, el eco de sus propios aullidos pidiendo ayuda que nunca llegó. Había tenido otros cachorros antes de Sol, pero no habían sobrevivido. Los recordaba con una claridad dolorosa, pequeños cuerpos fríos que dejó atrás en un terreno baldío, víctimas del hambre y la enfermedad. Pero Sol era diferente. Desde el momento en que nació, Luna supo que haría cualquier cosa por él. Incluso cuando los golpes llegaron, cuando manos humanas la lastimaron, ella siguió adelante, arrastrándose por callejones oscuros y carreteras polvorientas, con Sol a su lado. Javier parpadeó, sacudiendo la cabeza. No sabía por qué su mente estaba inventando estas imágenes, pero sentía que eran reales, como si Luna le estuviera mostrando su verdad. Miró a la perra, que lo observaba desde la jaula, sus ojos castaños brillando bajo la luz tenue. «¿Qué te pasó, pequeña?», murmuró, sintiendo un nudo en la garganta. Él también sabía lo que era estar solo, ser abandonado. Su infancia había sido un mosaico de promesas rotas, un padre que desapareció, una madre que trabajaba hasta desmayarse, un pueblo que lo miraba como si no valiera nada. La carretera había sido su escape, pero también su prisión. Y ahora, por primera vez en años, sentía que algo lo ataba a algo más grande que él mismo. Clara regresó al cuarto, limpiándose las manos con un trapo. «Luna está estable, por ahora», dijo, su voz cansada pero firme. «Pero el cachorro sigue siendo un riesgo. Si no empieza a comer más, no lo logrará». Javier asintió, apretando la jeringa con más fuerza. Sol lamía débilmente, pero cada gota parecía darle un poco más de vida. Clara se sentó en una silla cercana, observando a Javier con curiosidad. «No pareces el tipo de hombre que se detiene por un perro», comentó, con un dejo de sonrisa. Javier se encogió de hombros, incómodo. «No lo soy. Pero, no sé. Había algo en ella. En cómo seguía adelante, aunque estaba rota». Clara asintió, como si entendiera más de lo que él decía. «Los animales como Luna tienen una fuerza que los humanos rara vez entendemos. Ella no lucha por sí misma. Lucha por él». Señaló a Sol, que ahora dormía en el regazo de Javier, su pequeño pecho subiendo y bajando con más regularidad. El silencio volvió a instalarse, pero fue interrumpido por el sonido de pasos pesados en la entrada. Raúl, que había salido a fumar, regresó con el ceño fruncido. «Javi, hay un tipo afuera preguntando por ti. Dice que oyó que trajiste un perro herido». El corazón de Javier dio un vuelco. Miró a Clara, que tensó la mandíbula. «¿Qué dijo exactamente?», preguntó ella, levantándose. Raúl se rascó la nuca, incómodo. «Solo que perdió una perra y un cachorro hace unos días. Que los quiere de vuelta». Pero no parecía, no sé, desesperado. Más bien molesto. Javier sintió un escalofrío. La llamada telefónica, el hombre afuera, algo no encajaba. Miró a Luna, que había levantado la cabeza, sus orejas alerta. Era como si ella también supiera que el peligro estaba cerca. «Voy a hablar con él», dijo Javier, levantándose con cuidado para no despertar a Sol. Clara lo detuvo con una mano en el brazo. «Ten cuidado. No me gusta cómo suena esto». Javier asintió, pero su mente ya estaba en la puerta. Colocó a Sol en una manta junto a Luna, que lo lamió suavemente, como si quisiera asegurarse de que estaba bien. «Quédate aquí, pequeña», le dijo a Luna, aunque sabía que no podía moverse. Sus ojos lo siguieron mientras salía, y Javier sintió que cargaba con el peso de su confianza. Afuera, la noche era densa, el aire fresco pero cargado de polvo. Un hombre esperaba junto a un camión viejo, con la pintura descascarada y los faros apagados. Era alto,
con el rostro curtido y una cicatriz que le cruzaba la ceja. ¿Eres el que trajo la perra?, preguntó, su voz grave y sin emoción. Javier cruzó los brazos, evaluándolo. ¿Y tú quién eres?, respondió, manteniendo la distancia. El hombre sonrió, pero no había calidez en su expresión. Alguien que perdió algo importante. Una perra marrón, con un cachorro. Los vi en la autopista, pero alguien se los llevó antes de que pudiera alcanzarlos. Javier sintió un nudo en el estómago. Había algo en la forma en que el hombre hablaba, en cómo evitaba mirar directamente a los ojos, que le ponía los nervios de punta. Están en la clínica, pero no están en condiciones de moverse, dijo, midiendo cada palabra. ¿Por qué los quieres? El hombre se encogió de hombros, pero su mirada se endureció. Son míos. Eso es todo lo que necesitas saber. Antes de que Javier pudiera responder, el hombre dio un paso atrás, subiendo a su camión. Volveré mañana, dijo, y el motor rugió mientras se alejaba en la oscuridad. Javier regresó a la clínica, su corazón latiendo con fuerza. Clara lo esperaba en la puerta, con los brazos cruzados. No me gusta esto, dijo ella, mirando hacia la calle ahora vacía. Ese hombre no quiere a Luna y Sol por cariño. ¿Hay algo más? Javier asintió, sintiendo el peso de la verdad en sus palabras. Miró a Luna, que lo observaba desde la jaula, y luego a Sol, que dormía acurrucado contra su madre. ¿Qué secretos cargaba esa perra? ¿Y por qué alguien estaba tan decidido a encontrarla? La noche envolvía la clínica veterinaria en un manto de sombras, roto solo por el parpadeo intermitente de la luz fluorescente. El aire estaba cargado de una tensión que parecía presagiar algo oscuro, como si el pueblo entero contuviera la respiración. Afuera, el cielo se había cubierto de nubes negras, y el viento ululaba, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y el rugido lejano de un trueno. Javier estaba sentado junto a la jaula de Luna, con Sol acurrucado en su regazo, aún débil pero respirando con más firmeza. La perra lo observaba con ojos que parecían ver más allá de él, como si supiera que el peligro no había desaparecido con la partida del hombre misterioso. Clara trabajaba en silencio, revisando los instrumentos en una bandeja metálica que reflejaba la luz tenue. Había estabilizado a Luna con analgésicos y suero, pero la pata rota de la perra seguía siendo una preocupación. Si sobrevive esta noche, podremos operarla mañana, dijo Clara, rompiendo el silencio. Su voz era calma, pero sus manos temblaban ligeramente mientras limpiaba una jeringa. Javier asintió, aunque su mente estaba en otro lugar. La imagen del hombre de la cicatriz, con su sonrisa fría y sus palabras cortantes, no dejaba de repetirse en su cabeza. Volveré mañana, había dicho. Pero, ¿para qué? ¿Qué quería realmente con Luna y Sol? Un relámpago iluminó la clínica, seguido de un trueno que hizo temblar las ventanas. La luz parpadeó una vez, dos, y luego se apagó por completo, dejando el lugar sumido en una oscuridad densa. Los animales en las jaulas comenzaron a inquietarse, sus gemidos y ladridos llenando el aire. Maldita sea, murmuró Clara, buscando una linterna en el escritorio. Javier se levantó con cuidado, colocando a Sol junto a Luna, que lamió al cachorro con una ternura que contrastaba con la tormenta que se desataba afuera. El viento golpeaba las paredes, y la lluvia comenzó a caer con furia, tamborileando contra el tejado como si quisiera entrar. No tenemos generador, dijo Clara, encendiendo la linterna. El haz de luz cortó la oscuridad, iluminando el rostro de Luna, cuyos ojos brillaban como dos faros. Si la temperatura baja demasiado, los animales van a sufrir. Javier sintió un nudo en el estómago. Luna y Sol ya estaban al límite, no podían permitirse otro golpe. ¿Qué necesitamos hacer?, preguntó, sorprendido por la firmeza en su propia voz. Clara lo miró, evaluándolo, y luego señaló una puerta trasera. Hay leña en el patio. Podemos encender la estufa vieja para mantener el calor. Pero hay que moverse rápido. Javier salió al patio, enfrentándose a la lluvia que lo empapó en segundos. El agua era fría, y el viento le arrancaba el aliento, pero él apenas lo notaba. Buscó a tientas los troncos apilados bajo una lona, sus botas hundiéndose en el barro. Cada relámpago iluminaba el patio, revelando un paisaje desolado, un viejo cobertizo, un montón de llantas abandonadas, y la silueta de los árboles doblándose bajo la tormenta.
Mientras cargaba la leña, no podía dejar de pensar en Luna. Había algo en su fuerza, en su negativa a rendirse, que lo hacía sentir pequeño. Él había pasado años huyendo de sus propios problemas, pero ella, incluso al borde de la muerte, seguía luchando por su cachorro. De vuelta en la clínica, Clara ya había encendido la estufa, y un calor tímido comenzaba a extenderse por el cuarto. Los animales se calmaron un poco, aunque los gemidos de Sol seguían perforando el aire. Javier se arrodilló junto a la jaula de Luna, que levantó la cabeza al verlo. Por un momento, sus ojos se encontraron, y él sintió que ella le estaba hablando sin palabras. «No te preocupes, pequeña. No voy a dejar que nada les pase», murmuró, aunque no estaba seguro de poder cumplir esa promesa. Clara se acercó con una jeringa de alimento para Sol. «Sigue dándole esto», dijo, entregándosela a Javier. «Si logramos que pase esta noche, tendrá una oportunidad». Javier asintió, tomando al cachorro con cuidado. Sus manos, ásperas por años de manejar el volante, parecían torpes al sostener algo tan frágil. Gotas de alimento cayeron en la boca de Sol, que lamía con debilidad, pero con más energía que antes. Luna observaba cada movimiento, sus orejas temblando ligeramente con cada trueno. «Ella confía en ti», dijo Clara, rompiendo el silencio. Javier la miró, sorprendido. «¿Qué quieres decir?». Clara señaló a Luna con un gesto. «No ha dejado de mirarte desde que llegaste. Los animales saben cuando alguien está de su lado. Y ella sabe que tú estás con ellos». Javier sintió un calor en el pecho, una mezcla de orgullo y miedo. Nunca había sido el tipo de hombre en quien alguien confiara, ni siquiera él mismo. Pero allí, en esa clínica destartalada, bajo la furia de la tormenta, sentía que algo estaba cambiando. El viento golpeó la puerta con tanta fuerza que ambos dieron un salto. Clara corrió a asegurarla, pero el sonido de la lluvia era ahora ensordecedor, y el agua comenzaba a filtrarse por debajo de la puerta. «Si el río crece, este lugar podría inundarse», dijo Clara, su voz tensa. Javier miró a Luna y Sol, luego a las otras jaulas, donde perros y gatos se acurrucaban, asustados. «¿Qué hacemos?», preguntó, sintiendo el peso de la responsabilidad. Clara no respondió de inmediato. Estaba revisando una radio portátil, tratando de sintonizar alguna señal. «Necesitamos mover a los animales a un lugar más alto si las cosas empeoran», dijo finalmente. «Pero Luna no puede moverse, y Sol, no estoy segura de que resista un traslado». Javier apretó los puños. No podía dejar que la tormenta se los llevara, no después de todo lo que Luna había soportado para llegar hasta allí. De repente, Luna soltó un gemido bajo, casi un lamento. Javier se acercó a la jaula, y vio que la perra había levantado la cabeza, lamiendo a Sol con una ternura que parecía desafiar su propio dolor. Por un momento, sus ojos brillaron con una claridad sorprendente, como si estuviera recuperándose. Javier sintió un alivio que lo inundó como una ola, pero fue efímero. Un golpe en la puerta lo hizo girar la cabeza. Alguien estaba afuera, golpeando con fuerza a pesar de la tormenta. Clara y Javier se miraron, congelados. «¿Quién demonios viene con este clima?», murmuró ella, tomando la linterna. Javier se levantó, sintiendo el pulso acelerado. La imagen del hombre de la cicatriz regresó a su mente, sus palabras frías resonando como una amenaza. «Volveré mañana», había dicho. Pero, ¿y si no había esperado? ¿Y si estaba allí ahora, bajo la lluvia, dispuesto a llevarse a Luna y Sol? Clara abrió la puerta con cautela, el haz de la linterna cortando la cortina de lluvia. Un hombre empapado estaba de pie en la entrada, con el rostro oculto bajo una capucha. «Traje un perro herido», dijo, su voz grave casi ahogada por el viento. Pero cuando la luz iluminó su rostro, Javier sintió un escalofrío. No era un perro lo que traía. Sus manos estaban vacías, y su mirada era fría, calculadora. «Oí que tienen una perra marrón con un cachorro», dijo el hombre, dando un paso adelante. «Quiero verlos. Ahora». Javier dio un paso hacia adelante, colocándose entre el hombre y la jaula de Luna. «Nadie los va a tocar», dijo, su voz baja pero firme. El hombre sonrió, y el relámpago iluminó la cicatriz en su ceja. «Eso lo veremos», respondió, y su mano se movió hacia el interior de su chaqueta. La tormenta rugía afuera,
un caos de viento y lluvia que golpeaba las paredes de la clínica como si quisiera derribarlas. El relámpago iluminó el rostro del hombre en la puerta, su cicatriz brillando como una advertencia tallada en la piel. Sus ojos, fríos y calculadores, se clavaron en Javier, que permanecía firme entre él y la jaula donde Luna y Sol descansaban. El aire estaba cargado de tensión, un olor a ozono mezclado con el antiséptico de la clínica y el barro húmedo que el intruso traía en sus botas. Clara, con la linterna en la mano, dio un paso atrás, su rostro pálido pero resuelto. «No sé quién eres, pero aquí no hay perros para entregar», dijo, su voz cortante a pesar del temblor en sus manos. El hombre soltó una risa baja, casi ahogada por el trueno que retumbó en el cielo. «No me hagas perder el tiempo», respondió, su mano aún dentro de la chaqueta, como si estuviera a punto de sacar algo. Javier sintió el pulso acelerado, pero no retrocedió. Miró de reojo a Luna, que había levantado la cabeza, sus orejas alerta a pesar de su debilidad. Sus ojos castaños brillaban con una intensidad que parecía desafiar la tormenta misma, como si estuviera lista para proteger a Sol incluso desde la jaula. «No te lo repetiré», dijo Javier, su voz baja pero firme. «Nadie toca a esos perros». El hombre lo miró, evaluándolo, y por un momento pareció que iba a dar un paso adelante. Pero entonces, un ladrido agudo desde una de las jaulas rompió el silencio, seguido por el coro de gemidos de los otros animales, como si sintieran el peligro. El hombre retrocedió, su sonrisa desvaneciéndose. «Esto no termina aquí», dijo, girando sobre sus talones y desapareciendo en la cortina de lluvia. Javier exhaló, sintiendo el sudor frío correr por su espalda. Clara cerró la puerta con un golpe, asegurándola con un cerrojo oxidado. «Ese tipo no era un dueño preocupado», murmuró, apagando la linterna para ahorrar batería. «Hay algo más grande detrás de esto». Javier asintió, su mente dando vueltas. ¿Qué tenía Luna que alguien estaba dispuesto a arriesgarse en una tormenta para reclamarla? Miró a la perra, que ahora lamía a Sol con suavidad, y sintió una punzada de responsabilidad. No podía dejar que ese hombre, o quienquiera que estuviera detrás de él, los alcanzara. La clínica estaba sumida en una penumbra inquietante, con solo el resplandor de la estufa proyectando sombras danzantes en las paredes. Clara revisó a Luna, ajustando el suero que goteaba en su pata. «Está más fuerte», dijo, con un dejo de sorpresa. «No sé cómo lo hace, pero esta perra no se rinde». Javier se arrodilló junto a la jaula, observando cómo Luna cuidaba de Sol. El cachorro, aunque débil, parecía responder a su madre, moviendo la cabeza para buscar su calor. «¿Y él?», preguntó Javier, señalando a Sol. Clara suspiró. «Está mejor, pero aún no está fuera de peligro. Si logramos que coma más, podría recuperarse». Le entregó a Javier otra jeringa de alimento líquido, y él se sentó en el suelo, sosteniendo a Sol con cuidado. El cachorro lamía lentamente, y cada pequeño movimiento era una victoria. Mientras lo alimentaba, Javier no podía dejar de pensar en el hombre de la cicatriz. Había algo en su voz, en su postura, que le recordaba a los tipos que había visto en los peores bares de carretera, hombres que traficaban con cosas que no debían nombrarse. Clara, como si leyera sus pensamientos, habló en voz baja. «He oído rumores en el pueblo. Hay gente que organiza peleas de perros en los alrededores, en granjas abandonadas. No son solo apuestas, hay mucho dinero detrás, y los perros, bueno, no todos salen vivos». Javier sintió un nudo en el estómago. Miró a Luna, las cicatrices en su cuerpo ahora tomando un nuevo significado. «¿Crees que ella viene de ahí?», preguntó, su voz casi un susurro. Clara se encogió de hombros, pero sus ojos eran sombríos. «Es posible. Esas cicatrices no son de un accidente. Y ese tipo, no parecía alguien que pierde a su mascota y sale a buscarla en una tormenta». Javier apretó los puños, la idea de Luna atrapada en un lugar así le revolvía las entrañas. Pero, ¿por qué querrían recuperarla? ¿Y qué tenía que ver Sol en todo esto? La respuesta llegó como un relámpago, tan clara como la tormenta afuera. No era solo Luna. Era el cachorro. Algo en él los hacía valiosos. Decidió no esperar a que el hombre regresara. «Tenemos que protegerlos», dijo, mirando a Clara. «Si ese tipo vuelve, no va a preguntar amablemente». Clara asintió, pero su expresión era de preocupación.
No tenemos mucho aquí para defendernos, Javier. Y si son de los que pienso, no vienen solos. Él sabía que ella tenía razón, pero también sabía que no podía dejar que se llevaran a Luna y Sol. No después de lo que habían pasado. Mientras la lluvia seguía cayendo, Javier se acercó a la jaula de Luna. La perra lo miró, y por un momento, él sintió que ella entendía lo que estaba en juego. No te preocupes, pequeña, murmuró. No dejaré que te encuentren. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no sería fácil. El pueblo era pequeño, y un camión estacionado frente a la clínica no pasaba desapercibido. Si alguien estaba buscando a Luna, ya sabían dónde estaba. Clara sacó un lector de microchips del escritorio, un aparato viejo que zumbaba al encenderse. Vamos a ver si tiene algo que nos dé una pista, dijo, pasando el lector por el cuello de Luna. La perra no se movió, como si supiera que estaban tratando de ayudarla. El aparato emitió un pitido, y Clara frunció el ceño al leer la pantalla. Tiene un chip, pero no está registrado a un dueño normal. Es un código extraño. Parece de un criadero, pero no uno legal. Javier sintió un escalofrío. ¿Qué significa eso?, preguntó. Clara lo miró, su voz baja. Podría ser un criadero clandestino, o algo peor. He visto códigos como este en perros usados para experimentos o peleas. Pero no lo sabremos con certeza a menos que investiguemos más. Javier asintió, aunque la idea de Luna atrapada en un lugar así le hacía hervir la sangre. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó, sintiendo el peso de la situación. Clara guardó el lector, mirando hacia la puerta. Por ahora, mantenerlos a salvo. Pero si ese hombre regresa con refuerzos, no podremos quedarnos aquí. Javier sabía que tenía razón. La clínica no era un fuerte, y ellos no eran soldados. Pero mientras miraba a Luna, que lamía a Sol con una ternura que rompía el corazón, supo que no podía rendirse. No ahora. Un golpe seco en la ventana los hizo saltar. La linterna de Clara iluminó el cristal, pero no había nada más que lluvia y oscuridad. Sin embargo, el sonido no era del viento. Era deliberado, como si alguien estuviera probando las defensas del lugar. Javier se levantó, su corazón latiendo con fuerza. Quédate con ellos, le dijo a Clara, dirigiéndose a la puerta trasera. Tomó un palo de madera que había usado para apilar la leña, sintiendo su peso en las manos. No era mucho, pero era algo. Al abrir la puerta, la lluvia lo golpeó con fuerza, y el viento le arrancó el aliento. La oscuridad era absoluta, pero podía sentir que alguien estaba allí, observando. Un relámpago iluminó el patio, y por un segundo, vio una figura entre los árboles, inmóvil, como una sombra viva. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció, y el trueno ahogó cualquier sonido. Javier cerró la puerta, su corazón acelerado. Están aquí, dijo, volviéndose hacia Clara. Y no creo que vengan solos. La clínica vibraba bajo el embate de la tormenta, el viento ululando como un lamento que se colaba por las rendijas de las ventanas. La oscuridad era casi total, rota solo por el resplandor intermitente de los relámpagos que pintaban sombras inquietas en las paredes. Javier permanecía junto a la puerta trasera, el palo de madera aún en sus manos, su respiración agitada mientras escudriñaba la penumbra. La figura que había visto entre los árboles no reapareció, pero la sensación de ser observado no lo abandonaba. Luna, desde su jaula, soltó un gruñido bajo, sus orejas alzadas, como si ella también percibiera el peligro que acechaba en la noche. Sol, acurrucado contra su madre, temblaba, pero sus pequeños ojos estaban abiertos, brillando con una chispa de vida que no había estado allí antes. Clara se acercó a Javier, la linterna temblando en su mano. No podemos quedarnos aquí, susurró, su voz apenas audible sobre el rugido de la lluvia. Si están vigilando, volverán, y no creo que sea solo un hombre. Javier asintió, su mente corriendo a toda velocidad. El microchip de Luna, con ese código extraño, era la clave de algo más grande, algo que ponía a la perra y a su cachorro en el centro de una amenaza que él apenas comenzaba a entender. ¿A dónde podemos ir?, preguntó, mirando a Luna, que lo observaba con una intensidad que lo hacía sentir como si ella dependiera de él. Clara señaló una esquina de la clínica, donde una vieja manta cubría una caja fuerte. Hay un lugar, un refugio a unas horas de aquí, en las montañas.
Es un santuario para animales rescatados. Pero tenemos que movernos ahora, antes de que regresen. Javier frunció el ceño, calculando el riesgo. La tormenta seguía rugiendo, y Luna apenas podía moverse. Sol, aunque más fuerte, seguía siendo frágil. Pero quedarse no era una opción. Está bien, dijo finalmente. Ayúdame a prepararlos. Con cuidado, Clara envolvió a Luna en una manta limpia, asegurando el suero que aún goteaba en su pata. La perra no protestó, pero sus ojos seguían cada movimiento de Javier, como si confiara en él para proteger a Sol. El cachorro fue colocado en una caja acolchada, con una botella de agua caliente para mantenerlo abrigado. Javier cargó a Luna en sus brazos, sintiendo su cuerpo ligero pero cálido, un recordatorio de la vida que aún latía en ella. Clara tomó la caja con Sol, y juntos se dirigieron al camión, luchando contra el viento que los empujaba hacia atrás. La lluvia los empapó al instante, y el barro se adhería a sus botas, haciendo cada paso un esfuerzo. Javier abrió la puerta del copiloto y colocó a Luna con cuidado en el asiento, asegurándola con una cuerda para que no se moviera. Clara subió con Sol, sosteniendo la caja como si fuera un tesoro. El motor del camión rugió al encenderse, y las luces cortaron la oscuridad, iluminando la calle desierta del pueblo. Pero mientras Javier maniobraba para salir, un destello en el retrovisor lo hizo detenerse. Faros. 2 pares, acercándose desde la distancia, rápidos y decididos. Nos están siguiendo, dijo Javier, su voz tensa. Clara giró la cabeza, sus ojos abiertos de miedo. Conduce, exclamó, y Javier pisó el acelerador, haciendo que el camión se lanzara hacia adelante. La carretera secundaria era un desastre, llena de baches y charcos que hacían saltar el vehículo. Luna soltó un gemido bajo, pero no se movió, sus ojos fijos en Sol, que estaba acurrucado en la caja. Javier apretó el volante, sus nudillos blancos. No sabía quiénes eran esos hombres, pero no iba a dejar que los alcanzaran. La tormenta no daba tregua, y los limpiaparabrisas apenas podían mantener el parabrisas despejado. Los faros tras ellos se acercaban, y Javier podía escuchar el rugido de los motores sobre el ruido de la lluvia. ¿Quiénes son estos tipos?, gritó, tratando de mantener el control del camión en una curva cerrada. Clara, aferrando la caja de Sol, negó con la cabeza. No lo sé, pero si están dispuestos a perseguirnos en esta tormenta, es porque Luna y Sol valen más de lo que pensamos. Javier maldijo en voz baja, su mente dando vueltas. El microchip, las cicatrices de Luna, los rumores de peleas de perros, todo apuntaba a algo oscuro, algo que iba más allá de un simple criadero clandestino. Recordó las palabras de Clara: no está registrado a un dueño normal. ¿Podría ser que Luna fuera parte de algo más grande? ¿Un experimento, un negocio ilícito? La idea lo enfurecía, pero también lo aterraba. No era un héroe, solo un camionero que había decidido detenerse por una perra en la carretera. Pero ahora, con los faros acercándose en el retrovisor, no había vuelta atrás. De repente, Luna levantó la cabeza, soltando un ladrido corto pero firme. Javier la miró, sorprendido. La perra parecía alerta, como si hubiera sentido algo que él no podía. «¿Qué pasa, pequeña?», murmuró, pero entonces lo vio, un desvío apenas visible a la derecha, oculto entre los árboles. Sin pensarlo, giró el volante, metiendo el camión en un camino de tierra que apenas era visible bajo la lluvia. Los faros de los perseguidores pasaron de largo, perdiéndose en la autopista principal. Javier exhaló, pero sabía que no estaban a salvo. No todavía. El camino de tierra era traicionero, lleno de ramas caídas y charcos profundos que hacían patinar las llantas. Clara sostenía la caja de Sol con fuerza, sus labios apretados en una línea de determinación. «Ese desvío no los engañará por mucho tiempo», dijo. «Si saben que tenemos a Luna, no van a parar». Javier asintió, sus ojos fijos en el camino. «Entonces no pararemos nosotros», respondió, aunque no estaba seguro de cuánto tiempo podrían seguir así. El camión traqueteaba, y cada sacudida hacía que Luna gruñera de dolor. Pero la perra no se rendía. En un momento, levantó la cabeza y lamió la mano de Javier, que descansaba cerca de ella. El gesto lo tomó por sorpresa, y por un instante, sintió una conexión que no podía explicar. «Tú y yo, pequeña», murmuró. «Vamos a salir de esto juntos».
Luna lo miró, sus ojos brillando con algo que parecía gratitud, o quizás esperanza. Después de lo que pareció una eternidad, el camino se abrió a una llanura, y los relámpagos iluminaron una gasolinera abandonada al borde del bosque. Javier detuvo el camión, apagando los faros para no atraer atención. La lluvia seguía cayendo, pero la tormenta parecía amainar, dejando un silencio inquietante. Clara revisó a Sol, que lamía débilmente la jeringa que ella le ofrecía. «Está más fuerte», dijo, con una sonrisa cansada. «Y Luna, creo que está empezando a sanar». Javier se permitió un momento de alivio, pero no duró. Clara sacó el lector de microchips de su bolso y lo pasó de nuevo por el cuello de Luna, frunciendo el ceño al leer la pantalla. «Este código no es solo de un criadero», dijo, su voz temblando. «Pertenece a un laboratorio, uno que no debería existir. Creo que Luna escapó de un lugar donde hacían cosas malas». Javier sintió un escalofrío. «¿Qué clase de cosas?», preguntó, aunque temía la respuesta. Clara lo miró, sus ojos llenos de preocupación. «Experimentos. Pruebas genéticas, tal vez. Y Sol podría ser la clave de algo que quieren recuperar a toda costa». Antes de que Javier pudiera responder, un destello en la distancia los hizo girar la cabeza. Faros, nuevamente, acercándose desde el camino principal. Los habían encontrado. El camión rugía por el camino de tierra, sus llantas patinando en el barro mientras la tormenta amainaba, dejando tras de sí un silencio inquietante. La gasolinera abandonada quedó atrás, engullida por la oscuridad, pero los faros en el retrovisor seguían acercándose, dos puntos de luz que perforaban la noche como ojos implacables. Javier apretaba el volante con fuerza, sus nudillos blancos, mientras su corazón latía al ritmo del motor. Luna yacía en el asiento del copiloto, envuelta en una manta, su respiración más estable pero aún débil. Sol, acurrucado en la caja acolchada que Clara sostenía con firmeza, emitía pequeños gemidos, como si percibiera la urgencia que los rodeaba. El aire dentro de la cabina olía a humedad, a sudor y a un rastro de sangre seca que aún emanaba de las heridas de Luna. «No podemos seguir corriendo sin rumbo», dijo Clara, su voz tensa mientras miraba por la ventana trasera. Los faros de sus perseguidores estaban más cerca ahora, y el rugido de sus motores se mezclaba con el zumbido del camión de Javier. «Si saben que tenemos a Luna y Sol, no van a parar». Javier asintió, sus ojos fijos en el camino, que se volvía más estrecho y traicionero a medida que ascendían hacia las montañas. La idea de un laboratorio clandestino, de experimentos y pruebas genéticas, le revolvía el estómago. Luna no era solo una perra callejera, ella y Sol eran piezas de un rompecabezas que alguien estaba desesperado por recuperar. «No los van a tener», gruñó Javier, su voz cargada de una determinación que no sabía que poseía. Miró a Luna, que levantó la cabeza ligeramente, sus ojos castaños brillando con una mezcla de dolor y confianza. Había algo en su mirada, una inteligencia casi humana, que lo hacía sentir que ella entendía lo que estaba en juego. «Tú y yo, pequeña», murmuró, extendiendo una mano para tocar su pelaje. Luna lamió sus dedos, un gesto débil pero lleno de significado. Era como si le estuviera diciendo que confiaba en él, que lo necesitaba. El camino se volvió más empinado, y las ramas de los árboles rozaban los costados del camión, dejando arañazos en la pintura gastada. La lluvia había dejado charcos profundos, y cada bache hacía que Luna gruñera de dolor. Clara ajustó la caja de Sol, asegurándose de que el cachorro estuviera seguro. «Si llegamos al santuario, estarán a salvo», dijo, aunque su tono no estaba exento de duda. «Es un lugar escondido, lejos de las carreteras principales. Nadie los encontrará allí». Javier asintió, pero sabía que primero tenían que sobrevivir a esa noche. Un destello en el retrovisor lo hizo tensarse. Los faros estaban ahora a pocos metros, y el sonido de los motores era ensordecedor. «Maldita sea», exclamó, pisando el acelerador. El camión dio un salto hacia adelante, pero el camino era demasiado estrecho para maniobrar con facilidad. De repente, un crujido resonó detrás de ellos, seguido de un golpe seco. Uno de los vehículos perseguidores había chocado contra un árbol, pero el otro seguía acercándose, implacable. Luna soltó un ladrido agudo, sorprendentemente fuerte para su estado. Javier giró la cabeza, y lo que vio lo dejó sin aliento.
La perra había levantado el cuerpo, sus patas temblando pero firmes, y miraba por la ventana trasera, como si estuviera evaluando el peligro. Tranquila, pequeña, dijo Javier, pero Luna no lo escuchó. Su gruñido bajo llenó la cabina, y por un momento, pareció que ella misma estaba lista para enfrentarse a sus perseguidores. Clara, con los ojos abiertos de asombro, susurró, es como si supiera lo que está pasando. El camino dio un giro brusco, y Javier vio una oportunidad. A la derecha, un sendero apenas visible se adentraba en el bosque, oculto por la vegetación. Sin pensarlo dos veces, giró el volante, metiendo el camión en el sendero. Las ramas crujieron contra el parabrisas, y el vehículo se sacudió violentamente, pero los faros de los perseguidores se desvanecieron momentáneamente. Esto no los detendrá por mucho tiempo, dijo Clara, su voz temblando. Pero nos da una ventaja. El sendero era un caos de barro y raíces, y el camión avanzaba con dificultad, sus llantas patinando en el terreno resbaladizo. Javier sentía el sudor corriendo por su frente, pero no podía detenerse. Miró a Luna, que ahora estaba alerta, sus orejas moviéndose como antenas. De repente, la perra soltó otro ladrido, esta vez más urgente, y señaló con el hocico hacia un lado del camino. Javier siguió su mirada y vio un claro apenas visible entre los árboles, donde el terreno parecía más firme. «¿Qué demonios?», murmuró, pero confiando en el instinto de Luna, giró el camión hacia el claro. El vehículo emergió en una llanura abierta, rodeada de pinos altos que se alzaban como guardianes en la noche. Los faros de los perseguidores reaparecieron en la distancia, pero estaban más lejos ahora. Luna había guiado a Javier hacia un atajo, como si conociera el terreno mejor que él. «Eres increíble, pequeña», dijo, sintiendo una mezcla de admiración y asombro. Clara, que seguía sosteniendo a Sol, soltó una risa nerviosa. Nunca había visto algo así. Es como si ella estuviera liderando esto. El camino mejoró ligeramente, y Javier pudo acelerar, poniendo más distancia entre ellos y los perseguidores. Pero la tensión no disminuía. Sabía que no podían seguir corriendo eternamente, el camión estaba viejo, y el combustible no duraría para siempre. Además, Luna y Sol necesitaban descansar, especialmente la perra, cuya pata rota seguía siendo una amenaza. Clara revisó el suero, asegurándose de que estuviera bien colocado. «Si logramos llegar al santuario antes del amanecer, estarán a salvo», dijo, pero su voz estaba cargada de preocupación. De repente, un destello cegador iluminó el camino adelante. Una barricada improvisada, hecha de troncos y neumáticos, bloqueaba el sendero. Javier frenó de golpe, haciendo que el camión se detuviera con un chirrido. Los faros iluminaron a dos figuras que emergían de la oscuridad, sus siluetas recortadas contra el resplandor. Uno de ellos era el hombre de la cicatriz, su rostro ahora claramente visible, con una sonrisa que no tenía nada de amistosa. El otro era más joven, con una mirada nerviosa pero sosteniendo una linterna que apuntaba directamente al camión. «Salgan del camión», gritó el hombre de la cicatriz, su voz cortando el aire como un cuchillo. «Y traigan a la perra y al cachorro». Javier sintió la sangre hervir en sus venas. Miró a Luna, que gruñía suavemente, sus ojos fijos en los hombres afuera. Sol, como si percibiera el peligro, soltó un gemido agudo, acurrucándose más cerca de su madre. Clara apretó la caja contra su pecho, su rostro pálido. «No podemos entregarlos», susurró. «No después de todo lo que han pasado». Javier asintió, su mente buscando una salida. El camión estaba atrapado, y los hombres bloqueaban el único camino adelante. Pero no iba a rendirse. No ahora. «Quédate con ellos», le dijo a Clara, abriendo la puerta del conductor. El aire frío lo golpeó, cargado con el olor a pino y tierra mojada. Bajó lentamente, levantando las manos para mostrar que no estaba armado. «No queremos problemas», dijo, su voz firme a pesar del miedo que lo recorría. «Pero no te vas a llevar a esos perros». El hombre de la cicatriz rió, dando un paso adelante. «No sabes con quién estás hablando, camionero. Esa perra y su cachorro valen más de lo que tú ganarás en toda tu vida». Sacó una pistola de su chaqueta, apuntándola directamente al pecho de Javier. «Entrégalos, y tal vez te dejemos ir». Javier sintió un nudo en el estómago, pero no retrocedió.
Miró hacia el camión, donde Luna lo observaba desde el asiento, sus ojos brillando con una fuerza que lo impulsó a seguir. De repente, un movimiento rápido rompió la tensión. Luna, con un esfuerzo que parecía imposible, se levantó en el asiento, soltando un ladrido feroz que resonó en la noche. El hombre de la cicatriz dio un paso atrás, sorprendido, y en ese momento, Javier vio su oportunidad. Corrió hacia el camión, cerrando la puerta de un golpe. «Agárrate», gritó a Clara, pisando el acelerador. El camión embistió la barricada, haciendo volar los troncos y neumáticos. Un disparo resonó en la noche, pero no alcanzó el vehículo. Los faros de los perseguidores volvieron a aparecer en el retrovisor, más cerca que nunca. Javier sintió el corazón en la garganta, pero no miró atrás. Luna, ahora recostada de nuevo, lamió a Sol, como si quisiera asegurarle que todo estaría bien. Clara, con los ojos llenos de lágrimas, susurró: «Vamos a lograrlo, ¿verdad?». Javier no respondió, pero apretó el volante con más fuerza. El camino hacia el santuario estaba cerca, pero los perseguidores no se rendían. Y en el fondo de su mente, una pregunta lo atormentaba: ¿qué tenía Sol que los hacía tan valiosos? El camión rugía a través de la noche, sus llantas levantando nubes de barro mientras Javier maniobraba por el sendero estrecho que serpenteaba entre los pinos. La barricada destrozada quedó atrás, pero los faros de los perseguidores seguían brillando en el retrovisor, implacables, como bestias acechando en la oscuridad. El aire dentro de la cabina estaba cargado de tensión, mezclado con el olor a humedad, a sudor y al leve rastro de sangre seca que aún emanaba de las heridas de Luna. La perra yacía en el asiento del copiloto, su cuerpo temblando con cada bache, pero sus ojos castaños permanecían fijos en Sol, que descansaba en la caja acolchada en el regazo de Clara. El cachorro, aunque débil, había comenzado a moverse más, sus pequeños gemidos llenando el silencio con una promesa de vida. Javier apretaba el volante con fuerza, sus nudillos blancos, mientras su mente buscaba desesperadamente una salida. Los perseguidores estaban demasiado cerca, y el disparo que había resonado minutos antes aún reverberaba en sus oídos. «No podemos seguir así», dijo Clara, su voz temblorosa pero decidida. «El camión no va a aguantar mucho más, y Luna necesita descanso». Javier asintió, pero no había tiempo para detenerse. El santuario estaba a menos de una hora, pero cada segundo parecía una eternidad con los faros acercándose en el retrovisor. «Si nos alcanzan, no sé qué vamos a hacer», murmuró Javier, más para sí mismo que para Clara. Miró a Luna, que levantó la cabeza ligeramente, como si respondiera a su voz. Había algo en su postura, en la forma en que protegía a Sol incluso en su debilidad, que lo hacía sentir pequeño. Él, un hombre que había pasado años huyendo de cualquier responsabilidad, ahora cargaba con la vida de una perra y su cachorro. «No te preocupes, pequeña», susurró, extendiendo una mano para tocar su pelaje. Luna lamió sus dedos, un gesto débil pero lleno de confianza, y Javier sintió un nudo en la garganta. El camino se abrió abruptamente en una llanura, donde la tormenta había dejado un cielo despejado salpicado de estrellas. Los faros de los perseguidores se detuvieron a lo lejos, como si dudaran en seguir por el terreno abierto. Javier aprovechó la ventaja, acelerando hacia un puente angosto que cruzaba un río crecido por la lluvia. El agua rugía debajo, chocando contra las rocas con una furia que hacía temblar el suelo. «Si pasamos el puente, podríamos perderlos», dijo Clara, aunque su voz estaba cargada de incertidumbre. Javier asintió, pero el puente parecía frágil, sus tablas de madera crujiendo bajo el peso del camión. De repente, Luna soltó un gruñido bajo, sus orejas alzándose. Javier giró la cabeza, y lo que vio lo hizo frenar en seco. Al otro lado del puente, un camión bloqueaba el paso, sus faros encendidos como ojos malignos. Dos hombres salieron del vehículo, uno de ellos el hombre de la cicatriz, cuya silueta era inconfundible. El otro, más joven, sostenía una linterna y una cuerda, como si estuviera listo para atrapar algo. «Maldita sea», gruñó Javier, su corazón acelerado. No había forma de retroceder, los perseguidores de atrás estaban acercándose de nuevo. «Salgan del camión», gritó el hombre de la cicatriz, su voz cortando el aire como un cuchillo. «No lo repetiré». Javier miró a Clara, que apretaba la caja de Sol contra su pecho. «No podemos entregarlos», susurró ella, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Javier asintió, su mente buscando una salida imposible.
El puente era el único camino hacia el santuario, y los hombres no parecían dispuestos a negociar. «Quédate con ellos», le dijo a Clara, abriendo la puerta del camión. El aire frío lo golpeó, cargado con el olor a río y pino. Bajó lentamente, levantando las manos para mostrar que no estaba armado. «No queremos problemas», dijo, su voz firme a pesar del miedo que lo recorría. «Pero no te vas a llevar a esos perros». El hombre de la cicatriz rió, dando un paso adelante, la pistola en su mano brillando bajo la luz de los faros. «No sabes en qué te metiste, camionero», dijo. «Esa perra y su cachorro son propiedad de alguien muy importante. Y ese cachorro, digamos que es más valioso de lo que imaginas». Javier frunció el ceño, las palabras de Clara sobre el laboratorio clandestino resonando en su mente. «¿Qué quieren con ellos?», preguntó, tratando de ganar tiempo. El hombre de la cicatriz se encogió de hombros, su sonrisa fría. «Cuestiones de ciencia, amigo. Ese cachorro tiene algo que mis jefes quieren. Y la perra, bueno, ella es solo un daño colateral». La furia creció en el pecho de Javier, pero antes de que pudiera responder, un movimiento rápido lo hizo girar la cabeza. Luna, con un esfuerzo que parecía imposible, había saltado del asiento del copiloto, abriendo la puerta con el hocico. Su cuerpo temblaba, su pata rota colgando inútilmente, pero sus ojos brillaban con una ferocidad que paralizó a todos. Soltó un ladrido feroz, un sonido que resonó sobre el rugido del río, y se lanzó hacia el hombre de la cicatriz, sus dientes desnudos. El hombre retrocedió, sorprendido, y disparó al aire, pero Luna no se detuvo. Con un movimiento ágil, lo derribó, sus colmillos rozando su brazo antes de que él la golpeara con la culata de la pistola. «Luna», gritó Javier, corriendo hacia ella. La perra cayó al suelo, sangre fresca goteando de un nuevo corte en su cabeza. El hombre de la cicatriz se levantó, furioso, apuntando la pistola hacia Luna, pero Javier se interpuso, empujándolo con fuerza. «No la toques», rugió, su voz cargada de una rabia que no sabía que tenía. El hombre más joven intentó intervenir, pero Clara, que había bajado del camión con Sol en brazos, gritó: «Déjenlos en paz». Su voz era un eco de desesperación, pero también de desafío. El hombre de la cicatriz rió, limpiándose la sangre del brazo. «Esto no termina aquí», dijo, retrocediendo hacia su camión. «Volveremos, y no será solo con palabras». Él y su compañero subieron al vehículo, que rugió al alejarse, dejando el puente despejado. Javier se arrodilló junto a Luna, su corazón latiendo con fuerza. La perra respiraba, pero la sangre goteaba de su cabeza, mezclándose con el barro. «Aguanta, pequeña», susurró, levantándola con cuidado. Su cuerpo era ligero, pero su espíritu parecía inquebrantable. Clara corrió hacia ellos, todavía sosteniendo a Sol. «Está viva», dijo, su voz temblando. «Pero tenemos que movernos. No van a parar». Javier asintió, cargando a Luna de vuelta al camión. La colocó en el asiento, asegurándola con la manta, y tomó a Sol de las manos de Clara. El cachorro lo miró, sus ojos abiertos y brillantes, como si entendiera lo que su madre había hecho. «Eres un luchador, pequeño», murmuró Javier, sintiendo un nudo en la garganta. El camión cruzó el puente con un crujido, y el camino hacia el santuario se abrió ante ellos, una promesa de refugio en la oscuridad. Pero mientras conducía, Javier no podía dejar de pensar en las palabras del hombre de la cicatriz. «Ese cachorro tiene algo que mis jefes quieren». ¿Qué podía ser tan valioso en un cachorro tan pequeño? Recordó el microchip, el código que Clara había descrito como perteneciente a un laboratorio. Podría ser que Sol fuera parte de un experimento, algo que valía más que la vida de su madre. El amanecer comenzaba a teñir el horizonte de un gris pálido cuando llegaron a un cruce. Un letrero desvaído indicaba el camino hacia el santuario, pero también había otro sonido, lejano pero inconfundible: sirenas. Javier frenó, mirando a Clara. «¿Amigos o enemigos?», preguntó, su voz tensa. Clara negó con la cabeza, sus ojos fijos en el horizonte. «No lo sé. Pero si son ellos, no podemos arriesgarnos». Javier miró a Luna, que lamió a Sol con una ternura que rompía el corazón. Las sirenas se acercaban, y él sabía que tenía que tomar una decisión. Seguir hacia el santuario, o enfrentar lo que venía.
El amanecer pintaba el cielo de un gris pálido, con vetas rosadas que se filtraban entre las nubes dispersas, como si el mundo intentara ofrecer un respiro después de la furia de la tormenta. El camión de Javier traqueteaba por un camino de grava, dejando atrás el puente y la amenaza de los perseguidores, pero las sirenas que resonaban a lo lejos mantenían sus nervios en punta. El aire dentro de la cabina estaba cargado de humedad, con el olor a tierra mojada y el leve rastro de sangre que aún emanaba de las heridas de Luna. La perra yacía en el asiento del copiloto, su cuerpo envuelto en una manta, respirando con un ritmo débil pero constante. Sol, acurrucado en la caja acolchada que Clara sostenía con firmeza, soltaba pequeños gemidos, sus ojos abiertos reflejando la luz del amanecer. Javier apretaba el volante, sus manos temblando ligeramente por la adrenalina y el cansancio. Las sirenas no se acercaban, pero tampoco se desvanecían, un recordatorio constante de que el peligro no había terminado. ¿Crees que son policías?, preguntó, lanzando una mirada rápida a Clara. Ella negó con la cabeza, sus ojos fijos en el camino. No lo sé. Podrían ser autoridades, pero también podrían ser ellos, disfrazados. No podemos arriesgarnos. Javier asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. Luna y Sol dependían de él, y aunque no entendía del todo por qué, sabía que no podía fallarles. El letrero desvaído que indicaba el camino al santuario apareció a un lado del camino, apenas visible entre la maleza. Allí, dijo Clara, señalando una curva que se adentraba en un valle rodeado de colinas verdes. Javier giró el volante, y el camión avanzó con dificultad por un sendero cubierto de hierba alta, donde las huellas de otros vehículos eran apenas un recuerdo. El paisaje era un contraste sorprendente con la autopista polvorienta donde había encontrado a Luna. Aquí, el aire olía a pino y flores silvestres, y el canto de los pájaros comenzaba a llenar el silencio de la mañana. Pero Javier no podía relajarse. Las sirenas, aunque más lejanas, seguían siendo una amenaza. Luna levantó la cabeza, sus orejas temblando al captar los sonidos del bosque. Sus ojos, aunque nublados por el dolor, brillaban con una determinación que parecía inquebrantable. Lamió a Sol, que respondió con un movimiento débil, como si intentara devolverle el gesto. Ella no se rinde, murmuró Clara, su voz cargada de admiración. Y él tampoco. Mira cómo lucha por mantenerse vivo. Javier sintió un nudo en la garganta. Nunca había sentido una conexión tan profunda con algo, ni siquiera con las personas que habían pasado por su vida. Pero Luna y Sol, con su fuerza y su fragilidad, lo habían cambiado de una manera que no podía explicar. El camino terminó frente a una cerca de madera, detrás de la cual se alzaba un grupo de edificios rústicos rodeados de campos abiertos. Un letrero pintado a mano decía, Santuario El Horizonte. Javier detuvo el camión, y una mujer salió de una cabaña cercana, sus botas crujiendo contra la grava. Era mayor, con el cabello gris recogido en una trenza y una mirada que mezclaba calidez y cautela. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó, acercándose con pasos firmes. Clara bajó la ventana, explicando rápidamente la situación: Luna, Sol, la persecución, el laboratorio. La mujer, que se presentó como Teresa, escuchó en silencio, sus ojos moviéndose hacia la perra y el cachorro. Tráiganlos adentro, dijo finalmente, abriendo la cerca. Aquí estarán a salvo. Javier cargó a Luna con cuidado, sintiendo su cuerpo ligero pero cálido en sus brazos. Clara llevó a Sol, y juntos siguieron a Teresa hacia una clínica improvisada dentro del santuario. El lugar era un remanso de paz, jaulas limpias llenas de animales rescatados, el olor a heno fresco, y el sonido de un arroyo cercano que corría entre las rocas. Había perros corriendo libremente en un campo cercado, sus ladridos alegres contrastando con la tensión que Javier y Clara traían consigo. Teresa examinó a Luna con manos expertas, frunciendo el ceño al ver sus heridas. Esta perra ha pasado por el infierno, dijo, ajustando el suero que Clara había improvisado. Pero tiene una fuerza que no he visto en mucho tiempo. Luego miró a Sol, que lamía una jeringa de alimento que Teresa le ofrecía. Y este pequeño, es un milagro que esté vivo. Javier sintió un alivio que lo inundó como una ola, pero no podía ignorar la amenaza que aún acechaba. Alguien los quiere, dijo, su voz baja. Y no creo que sean buenas personas. Teresa sintió, sus ojos oscureciéndose. He oído rumores de un laboratorio en las afueras del condado. Nadie sabe exactamente qué hacen,
pero los animales que escapan de allí, no son como los demás. Sacó un lector de microchips y lo pasó por el cuello de Luna, confirmando lo que Clara había descubierto. Este código es de un lugar que no debería existir, dijo, su voz tensa. Creen que pueden jugar con la vida como si fuera un negocio. Pero aquí, en el santuario, nadie los encontrará. Javier miró a Luna, que ahora descansaba en una cama acolchada, lamiendo a Sol con una ternura que rompía el corazón. El cachorro, más fuerte ahora, se acurrucaba contra su madre, sus pequeños ojos brillando bajo la luz suave de la clínica. Por primera vez en días, Javier sintió que podían estar a salvo. Pero mientras Teresa y Clara trabajaban en estabilizar a Luna, él no podía dejar de pensar en las sirenas, en el hombre de la cicatriz, en las palabras que había pronunciado: ese cachorro es más valioso de lo que imaginas. El día transcurrió en una calma tensa. Teresa llevó a Javier y Clara a una cabaña para que descansaran, pero Javier no podía cerrar los ojos. Se sentó junto a la ventana, mirando el campo donde los perros del santuario jugaban, sus ladridos llenando el aire con una alegría que parecía ajena a él. Luna estaba mejor, pero aún necesitaba cirugía para su pata. Sol, aunque débil, comenzaba a mostrar signos de recuperación, comiendo con más avidez y moviéndose con más energía. Javier se permitió un momento de esperanza, pero sabía que no podían bajar la guardia. Esa tarde, mientras ayudaba a Teresa a alimentar a los animales, un hombre llegó al santuario en una camioneta polvorienta. Era un voluntario local, con el rostro curtido y una expresión preocupada. Teresa, tienes que saber algo, dijo, bajando la voz. Hay rumores en el pueblo. Alguien está preguntando por una perra marrón y su cachorro. Dicen que el laboratorio fue desmantelado hace unas semanas, pero hay un hombre que no se detiene. Lo llaman el cazador. Javier sintió un escalofrío. El hombre de la cicatriz. Tenía que ser él. ¿Qué quiere?, preguntó Javier, su voz áspera. El voluntario lo miró, dudando antes de responder. No lo sé, pero dicen que está obsesionado con un cachorro. Algo sobre un experimento genético. Dicen que ese cachorro podría valer millones. Javier miró a Sol, que ahora dormía junto a Luna, su pequeño pecho subiendo y bajando con cada respiración. ¿Millones? La idea era absurda, pero también aterradora. ¿Qué habían hecho con ese cachorro para que fuera tan valioso? Teresa puso una mano en el hombro de Javier. Aquí están a salvo, dijo, pero su voz no estaba libre de preocupación. Nadie entra al santuario sin mi permiso. Pero debemos estar preparados. Javier asintió, sintiendo el peso de la situación. Miró a Luna, que lo observaba desde la clínica, sus ojos brillando con una fuerza que parecía desafiar el destino. No dejaré que te encuentren, le prometió en un susurro, aunque sabía que las palabras eran más para él mismo. Esa noche, mientras el santuario dormía bajo un cielo estrellado, Javier se quedó junto a Luna y Sol, incapaz de cerrar los ojos. El canto de los grillos llenaba el aire, pero un sonido nuevo lo hizo tensarse, el crujido de pasos en la grava, apenas audible pero deliberado. Se levantó, tomando un palo de madera que había encontrado en la cabaña. Miró por la ventana, y en la penumbra, vio una sombra moviéndose cerca de la cerca. Era solo una figura, pero su postura era inconfundible. El cazador estaba allí, más cerca de lo que Javier había temido, y esta vez, no parecía dispuesto a esperar. El amanecer despuntaba en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo intenso que se filtraba entre los pinos del santuario. El horizonte. La brisa fresca llevaba el aroma de la hierba húmeda y el canto de los pájaros, un contraste engañoso con la tensión que vibraba en el aire. Javier estaba de pie junto a la ventana de la cabaña, el palo de madera aún en sus manos, sus ojos fijos en la sombra que había visto moverse cerca de la cerca. El cazador, como lo había llamado el voluntario, estaba allí, acechando en la penumbra, su silueta recortada contra el resplandor del alba. El corazón de Javier latía con fuerza, pero no era solo miedo lo que sentía, era una furia profunda, una determinación que había crecido con cada kilómetro recorrido junto a Luna y Sol. En la clínica del santuario, Luna descansaba en una cama acolchada, su pata rota envuelta en un vendaje provisional. Sol, más fuerte ahora, se acurrucaba contra ella, sus pequeños ojos abiertos y brillantes, como si supiera que el peligro no había terminado. Clara y Teresa dormían en catres cercanos,
agotadas por la noche de tensión, pero Javier no podía cerrar los ojos. Cada crujido de la grava, cada susurro del viento, lo ponía en alerta. Había jurado proteger a Luna y Sol, y ahora, con el cazador tan cerca, sabía que el momento de la verdad había llegado. El santuario estaba silencioso, salvo por los ladridos suaves de los otros perros en el campo. Javier salió de la cabaña con pasos sigilosos, el palo apretado en su mano, su respiración contenida. La luz del amanecer revelaba el paisaje, los edificios rústicos, los campos verdes, el arroyo que brillaba como un espejo bajo los primeros rayos del sol. Pero también reveló al cazador, parado junto a la cerca, su figura inconfundible con la cicatriz cruzándole la ceja. No estaba solo, dos hombres más esperaban a su lado, uno con una linterna y otro con una cuerda gruesa en las manos. Javier sintió un nudo en el estómago. Esta vez, no venían a negociar. Teresa, gritó Javier, corriendo hacia la clínica. La mujer despertó al instante, sus ojos abiertos de par en par al ver la urgencia en su rostro. Clara se levantó también, tomando la caja donde Sol había estado durmiendo. Están aquí, dijo Javier, su voz áspera. El cazador y dos más. No van a irse sin ellos. Teresa maldijo en voz baja, corriendo hacia un armario donde guardaba un rifle viejo. No dejaré que toquen a mis animales, dijo, cargando el arma con manos temblorosas pero firmes. Luna, como si percibiera el peligro, levantó la cabeza y soltó un gruñido bajo. Sus ojos castaños se encontraron con los de Javier, y por un momento, él sintió que ella le estaba diciendo que estaba lista para luchar. Sol, acurrucado contra su madre, emitió un gemido agudo, como si intentara imitar su valentía. Javier se arrodilló junto a la jaula, tocando el pelaje de Luna con suavidad. No te rindas ahora, pequeña, susurró. Lo vamos a lograr. El sonido de un motor rompió el silencio, seguido por el crujido de la cerca siendo forzada. Los hombres estaban entrando al santuario, sus pasos pesados resonando en la grava. Javier tomó el palo con más fuerza, colocándose frente a la puerta de la clínica. Teresa se posicionó junto a una ventana, el rifle listo, mientras Clara sostenía a Sol, sus ojos llenos de miedo pero también de determinación. No podemos dejar que se los lleven, dijo, su voz temblando. Javier asintió, sintiendo una calma extraña, como si el peso de la situación lo hubiera anclado al momento. El cazador fue el primero en aparecer, su figura alta y amenazante bajo la luz del amanecer. La pistola en su mano brillaba, y su sonrisa era fría, casi cruel. No hagas esto más difícil, camionero, dijo, su voz cortante. Dame la perra y el cachorro, y nadie sale herido. Javier dio un paso adelante, el palo levantado. No vas a tocarlos, respondió, su voz firme a pesar del miedo que lo recorría. Los otros dos hombres se acercaron, uno con una red en las manos, el otro con un cuchillo que relucía bajo el sol naciente. Antes de que Javier pudiera reaccionar, Luna soltó un ladrido feroz, un sonido que resonó como un desafío. A pesar de su pata rota, se levantó de la cama, sus colmillos desnudos, su cuerpo temblando pero lleno de una fuerza que parecía imposible. El cazador rió, apuntando la pistola hacia ella. Estúpida perra, gruñó, pero antes de que pudiera disparar, Javier se lanzó contra él, golpeándolo con el palo en el brazo. La pistola cayó al suelo, y los dos hombres rodaron por la grava, forcejeando en una lucha desesperada. Teresa disparó al aire, haciendo que los otros dos hombres se detuvieran. Fuera de mi santuario, gritó, su voz cargada de autoridad. El hombre con la red dio un paso atrás, pero el del cuchillo se lanzó hacia Clara, que protegía a Sol con su cuerpo. Luna, con un esfuerzo sobrehumano, saltó de la cama, sus patas tambaleándose pero su furia intacta. Mordió al hombre en la pierna, haciéndolo caer con un grito de dolor. Clara aprovechó el momento para correr hacia la cabaña, Sol aún en sus brazos. Javier luchaba contra el cazador, cuyos puños eran rápidos y brutales. La sangre le corría por la frente, pero no se rendía. No los tendrás, gruñó, golpeando al hombre en la mandíbula. El cazador retrocedió, pero su sonrisa no desapareció. No sabes lo que está en juego, dijo, jadeando. Ese cachorro es la clave para algo más grande. Millones, camionero. Más de lo que jamás soñarías. Javier no respondió, su mente fija en Luna, que ahora yacía en el suelo,
sangrando de nuevo pero con los ojos fijos en Sol. Un disparo resonó, y el hombre con el cuchillo cayó, sosteniendo su pierna. Teresa, con el rifle aún humeante, avanzó hacia el cazador. «Fuera de aquí», ordenó, su voz fría como el acero. El hombre de la cicatriz miró a Javier, luego a Luna, y finalmente a Sol, que Clara protegía en la cabaña. «Esto no termina», dijo, retrocediendo hacia el camión. Sus hombres lo siguieron, cojeando, y el motor rugió mientras se alejaban, dejando el santuario en un silencio roto solo por el canto de los pájaros. Javier corrió hacia Luna, arrodillándose junto a ella. La perra respiraba con dificultad, sangre fresca goteando de su cabeza. «No te rindas, pequeña», susurró, levantándola con cuidado. Clara salió de la cabaña, Sol en sus brazos, sus ojos llenos de lágrimas. «Está viva», dijo, su voz quebrándose. Teresa se acercó, revisando a Luna con manos expertas. «Necesita cirugía ahora», dijo, corriendo hacia la clínica para preparar el equipo. Horas después, la clínica estaba en calma. Luna había sido operada, su pata estabilizada con un yeso improvisado. Sol, más fuerte ahora, lamía la jeringa de alimento con avidez, sus pequeños movimientos llenos de vida. Javier se sentó junto a ellos, su cuerpo magullado pero su corazón extrañamente lleno. Teresa lo miró desde el otro lado de la sala, una sonrisa cansada en su rostro. «Luna y Sol te escogieron, Javier», dijo. «Eres su hogar ahora». Javier no respondió, pero las palabras lo golpearon con fuerza. Él, que había pasado su vida huyendo de cualquier atadura, ahora sentía que Luna y Sol eran parte de él. Recordó la autopista, el polvo, la sangre, la determinación de Luna arrastrando a Sol contra todo pronóstico. Había visto en ella algo que él había perdido hace mucho, un amor incondicional, una fuerza que no se rendía. Y ahora, mirándolos dormir juntos, supo que no podía dejarlos. Esa noche, mientras el santuario dormía bajo un cielo estrellado, Javier salió al campo, donde los perros rescatados corrían libres. Luna, aún débil, caminó lentamente a su lado, cojeando pero con la cabeza alta. Sol, pequeño pero lleno de energía, tropezaba tras ella, sus ladridos agudos llenando el aire. Javier se arrodilló, tocando el pelaje de Luna. «Nunca más estarás sola, lo juro», dijo, su voz quebrándose. Luna lo miró, sus ojos brillando con una calma que parecía sanar algo roto dentro de él. Días después, Javier tomó una decisión. Dejó su camión en el santuario, aceptando un trabajo con Teresa para cuidar a los animales. La autopista, con su polvo y su soledad, ya no era su hogar. Luna y Sol lo eran. Pero mientras los veía correr por el campo, una pregunta seguía rondando en su mente: ¿qué había en Sol que lo hacía tan valioso? Y aunque el cazador había desaparecido, Javier sabía que la sombra del laboratorio aún acechaba. Algún día, tendrían que enfrentarla. Pero por ahora, con Luna y Sol a su lado, estaba listo para cualquier batalla.